Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de Fyodor Dostoyevsky. Nos vamos a centrar en uno de los libros que tiene que ver con su biografía. Nos vamos a adentrar en la vida de Dostoyevsky y este libro es de Henri Troyat. Es un seudónimo o un nuevo nombre que recibe este ruso que se llama Lev Aslanovich Tarasov, de Moscú 1911, París 2007, así que bastante reciente. Él había partido desde Rusia por el tema del régimen zarista y de la revolución, consecuencia de la revolución rusa en 1920. Escribe esta gran biografía, me ha encantado el tema de la redacción, el ritmo de la lectura, cómo Troyat va utilizando cartas, diario de un escritor y también las distintas novelas para analizar a los personajes y compararlo con la vida y las experiencias propias de Dostoyevsky. Así que tiene un ritmo de lectura demasiado accesible que invita a continuar con la lectura, a seguir leyendo, porque cada uno de los finales de cada uno de los capítulos y de los puntos dentro de cada capítulo queda abierto siempre así como con una suerte de pregunta, de cita, que ya da el pie para continuar con esta lectura. Así que es un libro súper recomendable para adentrarse en la vida de Dostoyevsky, conocer un poco más acerca de sus obras. Y bueno, lo que tiene también es que la calidad de las hojas es impresionante. La letra es bastante grande, amplia, el espaciado entre renglón y renglón también. Eso me pareció bastante bueno para resaltar. Y después, obviamente, que dentro del texto hay unas páginas con imágenes. Ahí vemos el retrato de Fyodor. Después el Hospital María, donde estaba en el tiempo de su infancia. Tenemos algunas imágenes más, el papel brilloso ahí con la calidad esa me encanta. Después también Tolstoy, Turgenev, los amoríos de Dostoyevsky, que también obviamente van a narrar durante el texto. Entonces estas imágenes nos sirven un poco también para ubicarnos el tema ahí de dónde está enterrado Dostoyevsky y demás. El libro está dividido en cuatro partes. Una primera parte donde se narra todo lo que tiene que ver con la infancia de Dostoyevsky hasta el periodo, obviamente, ¿cómo se dice? El periodo en el cual publica su primera obra, La pobre gente, y después ya queda abierto ese punto para cuando Dostoyevsky participa de encuentros que tienen que ver con temas revolucionarios e incluso de temas políticos hasta que se lo capture y se lo envía se lo encierra, se lo encarcela, después se lo deriva al trabajo forzado en Siberia y después cumple un tiempo con el ejército hasta que nuevamente vuelve a Rusia, vuelve a Moscú, conoce todos sus amoríos, entonces cada una de estas partes hasta el final donde obviamente se va a analizar con mayor detalle y mayor detenimiento todo lo que tiene que ver con sus obras, con los personajes dentro de las obras y cómo esos personajes se van vinculando con la biografía del autor. Para que tengamos ahí algunas ideas, algunas referencias de lo que ha sido la vida de Dostoyevsky, es hijo de Mikhail Andreevich Dostoyevsky y María Fyodorovna Nechayev. El padre, que es lo que importa acá, que era un completo avaro y que la madre estaba enferma de tuberculosis. Estos dos puntos biográficos son bastante interesantes porque van a aparecer situados en los personajes de sus novelas. Nosotros vamos a encontrar a lo largo de las novelas de Dostoyevsky personajes con estas cualidades, ¿no? De la avaricia y enfermedades, específicamente también de tuberculosis, si se quiere, en El Idiota lo podemos encontrar, pero obviamente después en otras novelas se va a ir reiterando, ¿no? Nace el 30 de octubre de 1821. Nace en 1821 y fallece en 1881. Lleva el mismo nombre que su abuelo materno. Vive su infancia en una casa detrás del Hospital María, que era una de las imágenes que veíamos recientemente. Vive desacostumbrado a la vida,
privado de amigos durante su infancia y todo contacto con el mundo exterior. Él con el único que más se relaciona es con su hermano. De hecho, lo va a penar mucho la muerte de su hermano y después Dostoyevsky se va a terminar haciendo cargo de la mantención de la familia de su hermano. Se lleva bien con los enfermos que viven en el hospital María, como también se va a llevar muy bien con los mujiks, aquellas personas que trabajaban en el campo, que pertenecía obviamente a su padre. Entonces siempre va a tener esta relación de buscar contacto con aquellas personas enfermas, con aquellas personas que trabajan en el campo. Y eso de alguna manera es lo que le va a ir ganando esa confianza y esa curiosidad por el problema social de Rusia y el problema social que lo rodea a Dostoyevsky, que de alguna forma él está obviamente aislado porque no iba a ningún colegio durante su primer estadio dentro del hospital y demás. Entonces la única forma de conocer el mundo era a través de los relatos y cada vez que viajaba o salía de su casa en las carretas y todo, tratar de ver la mayor cantidad de imágenes posibles para poder conocer el mundo. Después lo que va a tener que ver con las influencias ya de muy joven de Dostoyevsky y las que vamos a conocer en general son Pushkin, Gogol, Dickens, Víctor Hugo, Schiller, Goethe, entre otros. Después obviamente va a generar contacto con Turgenev, el autor de Padres e Hijos. Entonces, bueno, son referentes principalmente, obviamente, del mundo ruso de la época, ¿no? Este siglo XIX, siglo de oro ruso, y también con autores que tienen que ver con el romanticismo, ¿no? Este Schiller, este Goethe, que aparecen mencionados. Y obviamente en los primeros textos de Dostoyevsky hay que tener en claro que la mayor influencia es Gogol, que incluso hasta los críticos van a tomar los textos de Dostoyevsky y van a decir, Dostoyevsky se cree que la gente no conoce a Gogol, y comparan novelas de Gogol directamente con las publicaciones de Dostoyevsky y ahí hacen una fuerte crítica con respecto a sus ideas. Después un poquito más grande ingresa al Castillo de los Ingenieros, él va a estudiar ahí el tema del liceo también, además de ingeniería, ya comienza con esa formación militar. En 1839, durante este periodo que está en el Castillo de los Ingenieros, los campesinos, los mujiks, fomentaron una conspiración para matar al padre de Dostoyevsky, ese malvado señor que ponen ahí entre comillas, Henry Troyat. Dice que cuando Dostoyevsky se entera, sufre al parecer su primer ataque de epilepsia por sentirse cómplice en deseo y pensamiento de aquella muerte. Este sufrimiento de Dostoyevsky que lo lleva a la epilepsia, como aparece detallado también en el Príncipe Mishkin, en la novela El Idiota, este príncipe que sufre de los ataques de epilepsia, que viaja también por Europa para intentar curarse y demás, es algo ahí ya también biográfico de Dostoyevsky. Y esto de sentirse cómplice en deseo y pensamiento por aquella muerte de su padre, había previamente una discusión donde Dostoyevsky necesitaba algunas monedas para poder comprarse aunque sea té mientras hacía su servicio, y el padre le responde que no tenía absolutamente una moneda para poder darle. Entonces ahí ya con este tema de la avaricia, ¿no? Ya Dostoyevsky reclama y tiene ese deseo de conspirar contra su padre, pero obviamente es una temática que va a aparecer de manera muy fuerte en los hermanos Karamazov en la última novela y la última, me parece que la obra maestra también de Dostoyevsky, es texto de donde todos los hijos, los cuatro hermanos, tienen un deseo, un motivo por matar al padre, aunque después uno de ellos va a ser el que decida ejecutar esa acción, ¿no?
Entonces, bueno, por sentirse cómplice en deseo y pensamiento de aquella muerte, esto también pone en discusión todo el tema moral, todo el tema de la ética, el tema de el deber ser, el orden, justamente este Dios, Padre, ley, esta ordenación, lo conservador y lo liberal entra también en una suerte de discusión dentro de las novelas de Dostoyevsky que va a tener también en cuestión con las posturas, ¿no? Porque esta moral kantiana del deber ser, del imperativo categórico, de no rebelarse ante el padre, que tiene que ver también con una influencia cristiana muy fuerte, la religión muy arraigada dentro de este ámbito moral y social, del orden social, obviamente va a influir también en los aspectos psicológicos, tanto de Dostoyevsky, en tanto escritor, en tanto persona, en tanto ser humano, como en los personajes de sus novelas. Lo que fascinaría en todo caso es que Dostoyevsky hace de sus personajes muy profundos con caracterizaciones muy detalladas, muy definidas, que eso es lo que lo lleva a definirlo dentro de lo que es el realismo psicológico, aunque obviamente no se reduce únicamente a ese aspecto de la literatura, es, me parece, a mi entender, una de las herramientas, uno de los elementos de los cuales se sirve Dostoyevsky para hacer sus novelas, pero no es únicamente eso, ese realismo descriptivo que en algún punto, a ver, si nosotros tomamos la novela de El Idiota, vemos esta cantidad de páginas y obviamente el ritmo de lectura, incluso El Idiota, no tiene esa movilidad, esa agilidad para el ojo del lector, como si lo tiene quizás Crimen y Castigo o como puede llegar a tenerlo el final de Los Hermanos Karamazov. Pero por eso, ¿no? Que se detiene en el detalle y demás, pero juega con otra serie de elementos descriptivos de los lugares y de caracterizaciones de los personajes que hace que nos atrapen. Y además, lo que sobrepone o antepone sobre el tiempo el contexto ruso del siglo XIX, los escritos de Dostoyevsky, es que dicen lo que y hacen lo que nosotros quizás no nos atreveríamos a decir y que únicamente o hacer y que únicamente pensamos o quisiéramos, ¿no? Y también juega en esa contraposición de el delirio de la fiebre, el problema de la tuberculosis, el problema de la epilepsia, como que muchos de los personajes sufren alguna enfermedad, alguna patología, están amenazados por algo exterior y bajo esa presión, bajo esas circunstancias, terminan haciendo y diciendo lo que quizás el resto de los humanos, de las personas, no nos atreveríamos. Entonces eso es lo que tiene también de fascinante el problema de Dostoyevsky y además hace que por más que nosotros sepamos cómo va a terminar Crimen y Castigo, porque ya es un clásico de la literatura universal, nos invita igualmente a leerlo porque terminamos metiéndonos dentro de esa cabeza de los pensamientos de esos personajes y obviamente en algún punto de su escritura hace que nosotros nos involucremos con eso, ¿no? Eso es lo que tiene de genial Dostoyevsky y me parece que Henry Royat lo expresa en su libro, lo va describiendo muy bien. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, el tema de la borrachera, de los buenos borrachos, de las personas avaras, de la aristocracia que quiere mantener su nivel social o su estatus, ¿no? El status quo que se quiere mantener. Eh, esta diferencia entre entre la aristocracia y los sirvientes, los que son directamente pobres, eh, los lugares en las descripciones y demás. Dice, bueno, son todos temas secundarios, pero lo que hace importante a Dostoyevsky o las novelas de Dostoyevsky es que tienen que ver con el problema fundamental de la esencia humana. Da las novelas de Dostoyevsky buscan, no sé si resolver, pero sí problematizar el problema de la esencia humana que tiene que ver con la libertad, con el libre albedrío. Los personajes tienen la posibilidad de
decidirse tanto por hacer el bien como por hacer el mal. Incluso algunos intentan sobreponerse por ese bien y por ese mal. Eso es lo que de alguna forma atrapa y hace trascender a la escritura y a la literatura de Dostoyevsky por encima de eso, porque nos pone en la pregunta decisiva, ¿no? Y ahí aparece también esta cuestión de cómo nosotros vivenciamos el tiempo a partir de las explicaciones de las novelas. Porque, por ejemplo, cuando me adelanto un poco, pero esta descripción del tema del tiempo, después cuando él está, el tiempo que él está encarcelado, después esos minutos que va a describir en, en este fusilamiento, que es todo una teatralización que se hace para hacerlo temer, esos 5 minutos, esa vivencia del tiempo, ese instante, de alguna forma le hace repensar toda su vida y condiciona de alguna manera las decisiones futuras que va a tomar. Entonces ahí también, ¿no? Justamente esa... ¿Qué haría si tuviera una segunda oportunidad de vivir? Es otro de los problemas ahí que aparece constante en las novelas de Dostoyevsky. Es una experiencia del tiempo que se aleja de lo cronológico y que te permite un acceso a la eternidad en el tiempo, ¿no? Como un instante de donación. Y como Dostoyevsky dice, bueno, en estos 5 minutos, ¿cómo me los reparto antes justamente de morir? Y si muriera en este momento, sería la vida un absurdo, porque se supone que ese Dostoyevsky, que ha publicado el texto de la pobre gente en 1846, donde el crítico Bielinski dice que el primer ensayo se trata del primer ensayo de una novela social eh, que esto obviamente es una crítica de Bielinski, que era el crítico de la época, pero habría que preguntarse si ya en Francia no había texto de ese tema. Texto obviamente también inspirado en Gogol, de La pobre gente. Donde aparece el tema del padre fracasado, de lo bueno borracho, de los ricachones y vicioso, de la aristocracia, esto que mencionábamos recién. Dostoyevsky, que se hace en la fama y todo eso, y bueno, morir acá en este simulacro de fusilamiento, que él todavía no sabía que era un simulacro, sino que el zar tenía todo preparado, obviamente termina siendo que piense, bueno, si muero acá, realmente la vida es un absurdo. Entonces diría, bueno, si pudiera seguir viviendo, esto debería condicionar todas mis próximas decisiones existenciales y tomarlas obviamente de una manera originaria, realmente comprometida, aunque eso obviamente no va a suceder, sino que responde al miedo del momento. Después, el segundo texto después de La pobre gente es el tema del doble. Y ahí aparece de manera mucho más fuerte, mucho más detallada el tema del reflejo de Dostoyevsky con sus personajes. Y también algo que es interesante es, bueno, en el doble, el personaje aparece su doble, justamente con el mismo nombre y todo, pero si uno es introvertido, el otro es extrovertido, ¿no? Y aparece siempre esa contradicción, esa tensión, y obviamente el personaje nuevo que aparece, que es extrovertido y que intenta ocupar todas las relaciones y todos los ámbitos que el otro no se decide por tomar, genera toda la pelea y la discusión, y es obviamente una descripción de la propia vivencia de Dostoyevsky. Tímido, introvertido, que empieza a conocer a conocer nuevas personas, a relacionarse con nuevas personas, a ir a reuniones a las cuales, en las cuales él no se siente identificado, en las cuales participa por compromiso, por el interés de publicar sus obras, pero son círculos ni siquiera intelectuales, sino de estos críticos, de esta gente bien posicionada, que es la que tiene el dinero de alguna forma y la que comenta sus obras, que obviamente ahí él no se halla en esos salones y en esas reuniones, entonces es justamente eso lo que empieza a describir Dostoyevsky. Pero ese juego del doble, como así esos temas secundarios que nombrábamos recién de los borrachos y los ricachones, etcétera,
ese tema del doble y de los reflejos entre personajes va a aparecer todo el tiempo y de manera constante. Raskolnikov con Sonia, después Alyosha también junto con las caracterizaciones del padre, de sus hermanos, siempre ahí, ¿no? Uno que endemonia y otro que santifica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después, obviamente, aparece esta etapa donde se lo manda a apresar a jóvenes estudiantes secundarios, universitarios, a los librepensadores. A Dostoyevsky se lo arresta el 23 de abril de 1849, a la madrugada en su casa. Después, el 22 de diciembre es el simulacro de la ejecución. El 24 es enviado a Siberia para realizar los trabajos forzados. Y después se lo incorpora como soldado raso a un batallón de línea en Siberia también. Ahí lo que es importante de este periodo es que Dostoyevsky recibe una suerte de triple revelación. Durante el tiempo de Siberia, aquel infante, Dostoyevsky niño, que vivía desacostumbrado de la vida, que vivía privado de amigos, que perdía y no tenía ningún tipo de contacto con el mundo exterior, durante el periodo en Siberia y durante el periodo de que participa como soldado, recibe esta triple revelación que es conocer al pueblo ruso, conocer a Rusia y conocer el Evangelio, que era el único texto sobre el cual durante muchísimo tiempo tenía acceso. Era el único libro al cual podía tener acceso. Entonces, en esta medida, dice, se quita de la maquinación social. El otro día hicimos la conferencia en el Simposio Internacional y yo explicaba a partir del texto de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, donde Iván Ilich muere en el momento en que decide continuar con los mandatos sociales, obedecer a los mandatos sociales, ¿no? Algo que Nietzsche obviamente después va a criticar en el Anticristo, que tiene que ver con la moral kantiana y con esto del deber ser, que es justamente una actitud cristiana de criticar el placer, ¿no? El placer por lo instintivo y esta idea de querer responder a los propios deseos, a los deseos individuales, a los que a mí realmente me movilizan y de alguna forma extasean tu propio cuerpo y no algo impersonal como son esos mandamientos, como son los mandatos sociales y las costumbres sociales. Entonces, Iván Ilich sucede esto, ¿no? En la medida en que quiere un cargo y asumir un cargo, entonces para eso necesita tener una familia, necesita tener una casa de tal tipo con tales detalles, necesita participar de ciertas reuniones, cumplir con ciertos mandatos de trabajo, etcétera, etcétera. Una vez que se enrosca una parte de la capa, dice Henry Troyat, una parte de la capa en esa máquina, se le empieza a devorar la máquina y ahí ya está muerto porque no tiene salida, no puede escapar de eso y obviamente esa máquina se lo termina devorando. En algún punto es también la gran analogía que hace Charles Chaplin en la película de Tiempos Modernos, donde la máquina se devora al hombre. Obviamente ahí está reducida la problemática del trabajo, pero ahí también justamente tiene que ver con toda esta problemática. Después, obviamente, Henry Troyat describe todas las vivencias o muchísimas de las vivencias que tiene Dostoyevsky durante cada uno de estos periodos, cómo es el tiempo que transcurre dentro de Siberia, cómo se intenta Dostoyevsky relacionar, cómo es el contacto por medio de las cartas con la gente que lo rodea, los pueblos cerca, el viaje a Siberia incluso, y después cómo va pensando en los textos que va escribiendo, después obviamente la vuelta a Rusia, cómo cambia también el zar durante ese momento, los intentos de Dostoyevsky obviamente por intentar volver a San Petersburgo, y además, bueno, cuando conoce a Paulina Suslova y después a Ana Grigorievna, que es
durante los viajes también de Dostoyevsky por Europa, donde va a Baden-Baden, a Wiesbaden, todo el tema de los casinos, estos lugares que eran balnearios también, los problemas de Dostoyevsky con el juego, que obviamente aparece en la novela El Jugador, y obviamente los problemas con los acreedores, con aquella gente que a las cuales Dostoyevsky les había pedido plata, e incluso con los editores de sus propios textos, porque Dostoyevsky termina escribiendo y pidiendo plata obviamente por anticipado, con fechas casi imposibles de cumplir. Entonces, bueno, todo esto lo describe de manera fantástica Henry Troyat, así que es un texto que recomiendo mucho si lo pueden leer. Traté de acercarle lo máximo posible sobre este famoso texto. Si quieren algún video sobre una segunda parte o algún tema un poquito más detallado, me lo dejan ahí en los comentarios. Yo con gusto lo voy a hacer porque es un autor que me gusta muchísimo. También de esta editorial hay de Beethoven, de María Antonieta, de Richard Wagner, pero habría que buscar, al menos por el mismo escritor, está el texto de Tolstoy, ese habría que buscarlo porque debe ser también muy interesante. Espero que les haya gustado, que les interese. Es un autor inacabable, por decir así. Incluso me parece que siempre que se vuelve a leer alguna de estas novelas del autor, aparece alguna interpretación nueva, ¿no? Eh, Cada uno de los personajes, uno como lector se identifica quizás con alguno de los personajes en determinado momento, pero también a veces aquel que parece ser el héroe de la novela termina siendo desplazado en algún punto por alguno de los otros personajes que interactúa, que aparece, que deja un mensaje que tiene que ver, no sé, por ejemplo, en la discusión de libre pensadores con los conservadores, el tema de Rusia y su relación con Europa, Siberia y su relación con el mundo de las capitales rusas, eh, con los centros, con las urbes rusas. Entonces me parece ahí que aparece obviamente toda una gran discusión, un gran tema de debate. Y después obviamente, bueno, vamos a tratar de ir subiendo al canal un análisis de los hermanos Karamazov, un análisis también de Crimen y Castigo que no hemos hecho, pero que tenemos pendiente. Y obviamente voy a tratar de poder compartirles la presentación que hemos hecho en el Simposio Internacional de Literatura y Filosofía para una universidad de Brasil y de Colombia. Así que, bueno, les agradezco, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo la próxima semana en este canal y obviamente tenemos muchísimos más temas para hablar sobre Fyodor Dostoyevsky, sobre literatura rusa y también sobre Friedrich Nietzsche en el curso que estamos haciendo sobre Nietzsche y Heidegger. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo la próxima semana. Saludos.